Somos mujeres, Somos diferentes. somos únicas. Somos impredecibles. Somos como el vino. Qué difícil que es dar el último adiós. Qué complicado que es aceptar que algo ya no va a estar más. Hoy vamos a hablar de la muerte. Algo que a todos nos cuesta aceptar, asumir, transitar y especialmente quizás hasta valorar. Voy a hacer una intro muy chiquitita de distintas formas de llevar lo que es la muerte. Hay una tribu africana, el Umbalú, la cual ellos tratan a la muerte por 9 días y 9 noches. Cuando alguien fallece, se reúnen, cantan, bailan, lloran y traen a colación todas las actividades, la esencia, lo que era la persona fallecida, y hay un sacerdote que ayuda a esa transición a pasar al otro lado, a la muerte. Después tenemos el famoso Egipto, los egipcios, que ellos creían en la inmortalidad, ¿no? Y cómo tomaban a la inmortalidad, haciendo sus momias, enterrándolos con sus pertenencias, con sus riquezas, para que cuando pasaran al otro mundo, llevaran la vida que tenían acá a la muerte. El judaísmo, en cambio, el judaísmo cree, su ritual era el sudario. Primero purificaban todo el cuerpo, lo lavaban para que fuera purificado al otro lado y guardaban la manta, el sudario, como recuerdo. ¿Sí? Y después el otro que tenemos, otra religión, es el budismo, que el budismo cree en el karma. Entonces para ellos la muerte la toman como un principio, porque ellos consideran el ciclo de la vida. Entonces ahí muere y consideran que sigue en otra vida, que reencarna en otra vida, y por eso creen en el karma. Y la más común de todos, que la mayoría, en Oriente y Occidente, que después me lo voy a explicar, tenemos al cristianismo, que ellos creen en la reencarnación, pero en la reencarnación del espíritu. Por eso consideran que cuando alguien muere se desprende el alma del cuerpo y esa alma va al encuentro con Dios. Estas son las distintas formas de ver a la muerte. Sí, hay una tendencia cuando nosotros nos planteamos hacer este especial, que ahí nos pueden ver cara a cara. Pensamos, bueno, no queremos hablar de un tema trivial, queremos hablar de un tema donde tengamos la oportunidad de profundizar y sacar el máximo provecho de este espacio. Y nos pareció que la muerte era un tema denso y controversial, y que sentimos que podemos aportar desde estas distintas miradas que tiene el mundo. Hay diferentes énfasis que se le dan, diferentes estilos, pero básicamente está esta vertiente de lo que es la parte occidental y lo que es la parte oriental del mundo, ¿no? Nosotros tendemos en Latinoamérica a ver la muerte como algo grave, como algo terrible. En Venezuela, por ejemplo, hay distintos rituales que se le hace a la persona que fallece, y hay gente que tiene esta tendencia a decir: si estuviera vivo, hoy cumpliría tantos años. Entonces, hoy cumple tantos años de fallecido. Entonces, sufre 2 veces al año. Por el año que no pudo estar vivo, que el cumpleaños que no le celebraste, Y el año de muerte. y el año de muerto. Yo les confieso que, bueno, lo he dicho en distintas ocasiones, yo me crié en una religión católica cristiana, pero hoy día yo no considero que pertenezca a ninguna religión en sí, porque básicamente lo que me funciona es eso lo que voy acoplando a mi vida, y no siento que sea esa la manera de dejar ir a ese ser, a esa alma, ¿no? Para mí existe la reencarnación, y en ese proceso de reencarnación, cada vida es una evolución. Entonces, no es que pobrecito se fumó, no existe más, es una energía que está transmutada y convertida en otro plano para mí, y esa manera de verlo me hace sentir que no tengo que llorarlo, que no tengo que sufrirlo. Me parece que es mucho más sanadora.
Y acá mi pregunta sería, ¿por qué no nos permitimos ver cuál es o experimentar qué es eso que nos convierte o que nos hace vivir la muerte desde un espacio más sanador? Porque nos quedamos con la cultura local, con lo que nos dice, Con que la parte encima triste. que nos duele, que no nos hace bien. No digo que no nos va a doler la partida, porque a todos nos va a doler y cuesta muchísimo, pero también tenemos, como por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos es de los mexicanos, que celebran el Día de los Muertos, y es una celebración y traen consigo aquellas cosas o virtudes de la familia o el altar, lo recuerdan desde otra manera y no lo viven como una tristeza, sino como una celebración. Hay muchas culturas que también, de hecho, el cristianismo suele llevar flores como Claro. ofrendas y demás para sus seres queridos. Pero lo que nosotros queremos abordar con esto es, por ejemplo, cuándo o cómo uno toma la muerte. Mari, por ejemplo, comentaba tu primer contacto con la muerte. ¿Cómo te conociste ese sentimiento de la muerte? Yo recuerdo estar en casa de mi abuela materna y recibieron una llamada de teléfono y mi abuelito responde y mira a mi abuela y le dice, se murió papá. Mi abuelo se quedó con el teléfono sin decir nada más. Mi abuela empezó a gritar y a llorar y yo como, se murió el abuelo, pues le decíamos al bisabuelo abuelo, se murió el abuelo. Todo el mundo se conmocionó, todo el mundo empezó a llorar, todo el mundo estaba mal. Mi abuelo fue corriendo a cambiarse la ropa y después lo siguiente que me dijeron es, vamos a ir a un funeral. Yo no entendía muy bien qué era el funeral, pues yo tendría como 7 años, pero más o menos en mi cabecita era decirle adiós a ese ser querido. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi mamá, bueno, yo me voy a vestir y mi mamá me dijo, los niños no pueden ir. Y yo decía, pero si ese lugar es el lugar donde le van a decir adiós, ¿por qué todo el mundo se va a poder despedir y yo no? Entonces yo soy la única que no se va a despedir y él no va a saber que yo lo quiero. O sea, él se va a ir y yo no le voy a decir adiós, no lo voy a ver más. Después la gente comentaba que lo había visto, que se veía bien. Claro, colocaban el ataúd con el ataúd abierto y le daban esa despedida. Y yo no pude verlo. Entonces, mi primera sensación fue, no pude decir adiós. Obviamente mi primer encuentro con la muerte cercano también fue a través de mi abuela materna. Ella tenía un cáncer y sinceramente para mí la muerte de ella fue un alivio. Yo con mi abuela tenía un vínculo muy especial, la cual me iba y me quedaba todos los fines de semana a dormir con ella. Entonces tenía un vínculo muy, muy íntimo y verla morirse en vida y que su personalidad, su esencia, su energía, su fuerza se fuera muriendo día a día, la verdad que yo no quería verla más sufrir. Y en ese estado, a menos de que era chica, 11 años tenía, creo que cuando me dijeron se cortó, se dice acá, ya está, se terminó, para mí fue un alivio, porque la persona que estaba ahí no era mi abuela, entonces fue un alivio. Ese fue mi primer encuentro con la muerte. Pero el segundo, que fue de grande, de adulta, y el más duro que tuve que atravesar y que fue un antes y un después para mi vida, fue el suicidio de un amigo. En su momento de 23 años. Y recuerdo muy patente que salimos al boliche, no sé si eso dice lo mismo, a bailar a la discoteca. Y ese día, como nunca estábamos todo el grupo de amigos, que éramos un montón, la pasamos genial. Y él se vino conmigo y mi mejor amiga hasta la esquina de casa, porque allá es un pueblito y vivimos todos cerca. Y quedamos, che, ¿mañana a dónde vamos? Al encuentro de autotunis, a los carnavales de otro pueblo. Nunca me dijo, no, mañana tengo que hacer unos trámites, pero si llego, vamos. A lo cual, a la madrugada del otro día, el trámite fue con una llamada de un amigo diciendo que mi amigo se había suicidado. Y yo no podía entender por qué, si el último recuerdo fue de mañana nos vemos, y tuvimos una noche increíble. ¿Y qué aprendí de la muerte?
o de la vida. Es que hoy estamos y mañana no. Y también me sirvió porque hoy por hoy no me privo ni me guardo nada. Digo si quiero, digo si no quiero. Y sobre todo si veo a alguien que está mal, o aunque sea un desconocido, me sale natural, el que me conoce sabe que soy así, le pregunto, che, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Porque sí, la sensación que me quedó es que no indagamos más. ¿Qué trámite? ¿Qué había que hacer? ¿Qué necesitas? Porque él estaba bien. O sea, el último recuerdo fue, estábamos en la discoteca, boliche, bailando, disfrutando y programando otra salida. Nunca hubiese sospechado que él al día siguiente hubiese tomado la determinación, con tan joven, de suicidarse. Y eso, para mí, la muerte ahí me marcó. Y no me marcó la muerte en sí, me marcó la vida. Y hoy por hoy me tomo como eso. De hecho, una frase de un cura que dice, el de arriba te da una vida prestada. Cuando quiere te la pide de vuelta. Acá fue distinto porque él se suicidó, pero igual eso también hay que tener en cuenta y vivir el aquí y ahora es fundamental, porque no sabemos. No hay edad, la muerte no tiene edad, no tiene clase social, no hay raza, color, nada. O sea, está ahí. Entonces, vivamos el hoy. Sí. Yo la experiencia que tuve ya grande, a los 16, 17 años, mi abuelito, que había atendido la llamada en la historia anterior, le detectan un cáncer y ese cáncer había hecho metástasis, es decir, que estaba ya en los huesos. Y mi abuelo siempre fue una persona que no le gustaba mucho salir de casa, que no le gustaba mucho viajar. Y yo recuerdo que cuando él empieza a enfermarse, que él se da cuenta que él pierde movilidad y que está en cama, él, estando en la habitación, mi abuela y yo, dice, quiero salir a pasear. Y yo decía, ¿qué, qué concepto que tiene el ser humano de que cuando puede no toma las oportunidades? En ese momento, esa fase que fueron 3 meses desde que se le diagnostica y él empieza también como una cuenta regresiva, se deteriora, ya no podía caminar solito y ya el último día entra en estado de coma, todo atendido desde la casa porque los médicos decían no es algo que clínicamente podamos ofrecer alguna solución distinta a la que le puedan dar ustedes en casa y por lo menos él se va a sentir acompañado de contenido. Y en esos últimos días él quería hacer todo lo que siempre se rehusó a hacer. Y yo recuerdo que yo desde ahí dije, yo no quiero que esto me pase. Entonces, si hay un viaje y puedo ir, voy. Si me compro ropa, porque esta fue otra cosa que sucedió, Silvi sabe, yo me compro ropa y al otro día la estreno, yo no espero nada. Y esto pasó porque cuando nosotros fuimos a escogerle a mi abuelo la ropa que le íbamos a poner para el funeral, la mitad de su guardarropa era ropa nueva, que nunca se puso, porque él estaba esperando la ocasión especial para ponerse esa ropa se la estrenó alguien más, a quien se la regalamos. Pero cuando uno dice esperar qué, la vida es hoy, es este instante, es este momento. Y después también sentarnos a lamentarnos, a mí esto, yo no estoy de acuerdo con esto, con sentarnos y decir, si el abuelo hubiera estado, hubiera hecho, no sabemos qué hubiera hecho el abuelo, si estaría hoy acá con nosotros. Entonces ponernos a divagar de lo que sería o no, también me parece que nos hace entrar en un mundo de fantasía, porque no vamos a tener a ciencia cierta la verdad y hoy los que estamos acá, bueno, es lo que hay que aprovechar. Y es lo que hay que manifestar y no privarse y decir, y lo bueno y lo malo también, porque también está feo que decir, no voy a decirle a Mari, Mari me molestó que me arruinaras el mate. Entonces, y mañana pasa algo y me quedo con esa sensación fea. Entonces hay que decir lo bueno, lo malo, decir te quiero, te adoro y también decir lo malo para que nada, todo se tiene que resolver aquí y ahora. Y vuelvo a lo que conté antes, porque realmente aprendí que hoy estamos y que la vida es una sola. No es como los videojuegos
que puedes tener otra vida. Sí, le podemos dar pelea, revancha, admiro a la gente, tengo una amiga que admiro que se hace quimio todos los días y va y le pone la mejor onda, toda la fuerza y energía, pero, y una vez le dije, si algún día no tenés ganas de hacerlo más, también es válido, porque nadie está en los zapatos del otro. De afuera todo podemos hablar y decir, dale, ponele onda, pero la realidad es la que uno vive. Y solo el cuerpo de uno sabe lo que sufre, solo el cuerpo de uno sabe lo que es llevar el día a día y sonreír cuando no tenés ganas de sonreír. Entonces, yo soy partidaria de aceptar y de dejar que cada uno decida vivir su vida como mejor quiere. Sí, para mí es un tema de entender, ¿no? El ser humano, más en Occidente, tiene este deseo de aferrarse, ¿no? De aferrarse al otro. Y todos estamos acá cumpliendo un ciclo y en ese ciclo, en ese periodo, tenemos el poder, no nos damos cuenta, es un superpoder de transformar positivamente la vida de otros. A veces simplemente con un hola, ¿cómo estás? Con necesitas hablar. Hay palabras que son tan simples. Acá estoy. Claro, gestos que son tan sencillos que transforman el día del otro. Y pareciera que le damos más importancia a esto de la muerte cuando se va, que a los que estamos acá, que a cómo tratamos al otro, cómo nos comportamos con el otro. Y gastar energía en pensar. Yo me acuerdo que cuando nosotros enterramos a mi abuelo, mi abuela decía, no me gusta este lugar donde lo enterramos porque acá le cae el sol. Y yo le decía, pero no se va a insolar, no le va a, o sea, no le va a pasar nada. Anti ritual, nunca fui partidaria de ir al cementerio, llevar flores ni nada, porque para mí la mejor manera de tener a alguien presente es recordando los buenos momentos, el consejo, o algunas cosas, aunque sean absurdas, decir, no, ¿te acordás que tenía la costumbre de hacer este chiste malo, este humor negro, o este toque de que si no lo ponía así, o sea, recordarlo con humor y con gracia, porque para mí, yo sí creo que somos nada después, que somos un alma que va ahí, un mero recuerdo, que reencarnaremos en otras vidas, eso sí, pero no considero que ir a llorarle a un pedazo de tierra, a una fotito o algo, o sea, al que le hace bien eso, bien, pero por ejemplo para mí está como el recuerdo en uno mismo. Sí, hay unas creencias también que, por ejemplo, en esto de que uno tiene un ciclo y pasa a un proceso de reencarnación, el hacer ese duelo eterno lo que hace es anclar esa alma contigo y no permitirle evolucionar, porque todos estamos desde el amor, entonces también esa alma va a sentir que necesita estar allí para ti y lo que están haciéndose los dos es no permitirse evolucionar y crecer. Yo no digo con esto que yo no haya llorado cuando mis abuelos se fueron o que eventualmente no me dé el sentimiento de extrañarlos, porque no es real. Y eventualmente también pasa alguna situación y digo, ¿cómo me gustaría que mi abuelo viviera o viera conmigo este momento? Siento que me acompaña desde otro lugar, pero que evidentemente no lo veo físicamente ahí conmigo. Sin embargo, esto de recordar el día en que murió, no, conmigo no. Yo prefiero recordar todas las cosas lindas que vivimos, que fueron un montón, a recordar un día triste y a ponerle además a ese día una impronta negativa. El día en que mi abuelo nació, mi mamá celebra su cumpleaños el 7 y mi abuelo lo celebraba el 5. Entonces, con esta idea de que yo hoy hubiera cumplido tantos años y no los cumplió, los 2 días antes al cumpleaños de mi mamá, mucha gente está triste. Y a mí eso me parece ridículo. Porque yo digo, lo respeto, pero digo, ¿por qué mejor a la que está viva no le regalamos los días antes de su cumpleaños felicidad, la celebramos, en vez de pensar cuántos años hubiera cumplido el otro que ya no está en este plano, que está evolucionando y que está en otro lugar? Si yo miro ese proceso
como que esa alma está en un lugar distinto, que está creciendo y que me va a esperar el día que yo pase a ese plano, que no es un adiós definitivo, que es un nos vemos prontito. Yo siento mucha más tranquilidad. Entonces yo digo, ¿por qué no nos permitimos creer y sentir desde un espacio donde nos permitamos esa tranquilidad y esa paz interior, ¿no? Y para ir cerrando este especial, lo que queremos decir, vivamos el aquí y ahora, porque esto es lo que realmente es. Lo que fue, ya fue y fue. Lo que vendrá, no se sabe. Entonces, vivamos el aquí y ahora, sintamos aquí ahora, hablemos aquí ahora, porque mañana puede ser tarde. Y celebremos la muerte, porque la muerte también es parte de la vida. Y si he muerto, quiere decir que he vivido. Entonces, disfrutémoslo, ¿sí? ¿Y saben qué? No somos todos iguales, somos todos distintos, somos todos especiales, sabemos diferente porque somos como el vino.